4 menos cuarto de la tarde. Vamos a conversar esta tarde con 3 de los representantes más jóvenes del Parlamento uruguayo. Ahora sí, a mi derecha, el diputado por Canelones de Frente Amplio, Sebastián Sabini, persona que ya ha pasado por Zona Tremendo en más de una oportunidad. También tenemos al diputado por Montevideo del Partido Colorado, Fernando Amado, también a mi derecha, pero un poquito más allá. 28 años tiene Amado, 29 años tiene Sabini. Y el diputado suplente por Cerro Largo del Partido Nacional, Federico Ricañi, de 29 años. De Cerro Largo, ¿no? Exactamente. ¿Cerro Largo? Exactamente. Por suerte, sí. Bueno, y cualquiera de los tres, 4 años más jóvenes que nosotros, por lo menos, ¿no? Sí, Sapo. para empezar. Sí. Bueno, 3 años en mi caso, ¿eh? Me pongo coqueto porque tenés 32. unos claro. meses para cumplir 33. Pero un poco la idea de invitarlos a ellos fue también generar un espacio dentro del programa con, en este caso, legisladores jóvenes, ¿no? Tipos que estén en su primera... Diputado, perdón por decirle tipos, ¿eh? No decirle tipos. Diputados que estén en su primer legislatura, ¿no? De alguna manera. La idea es generar un espacio... La nueva savia de la política uruguaya, por decirlo de alguna manera, ¿no? A ver si tiene los vicios de los viejos políticos, si hay algunos vicios que son buenos, otros vicios que son malos. Tener un poco su perspectiva de estos primeros meses o ya casi año de entrada en el Parlamento, ¿no? Vamos a arrancar por Sebastián, capaz. ¿Qué fue lo que esperabas al llegar al Parlamento? ¿Con qué expectativas llegabas? ¿Y qué fue lo que te encontraste? Cosas te chocaron un poquito. Qué pregunta difícil. No sé qué esperaba. La verdad que no. Digamos, para mí era una gran interrogante, ¿no? Que era el Parlamento. Porque, digamos que mi tarea estaba muy relacionada a hacer cosas. Y el Parlamento tiene una función que está relacionada con hacer cosas, pero en un plano diferente, ¿no? No solo porque uno es canal de demandas de la gente, sino porque el hacer parlamentario es muy diferente al quehacer cotidiano, por ejemplo, de una tarea municipal como la que yo me encontraba. Y me encontré con un espacio que se pueden justamente desarrollar proyectos y, en este caso, leyes que pueden ser muy profundas en los cambios en la sociedad, pero que llevar adelante esos cambios, esas modificaciones, implican un camino largo, ¿no? Y quizás ahí juega el tema de manejar las ganas, las ansiedades, y saber que hay que negociar, que hay que conversar y que hay que trabajar mucho para que en definitiva esos proyectos se conviertan en realidad. O sea que las cosas no se hacen de un día para el otro en el Parlamento. Sin duda, quizás en algunos momentos las cosas pueden salir más rápido, claramente en el presupuesto, en donde ahí hay un ámbito de negociación muy concreto y que uno sabe que a los 6 meses si las cosas que digamos, los proyectos que ingresen en el presupuesto se pueden hacer realidad, como algunos que estamos viviendo ahora, que podría ponerme muy oficialista y nombrarlos, pero que los votamos hace muy poquito y que ya están funcionando. Y en los cambios, digamos, institucionales, ahí sí, necesariamente tenemos que negociar con los compañeros del Frente Amplio y también con los otros partidos, porque no se trata de utilizar una mayoría que tenemos, digamos, sin ninguna dirección, sino de intentar generar consensos, que me parece que es un elemento importante para la democracia. Fernando, ¿cómo te asesoraste para tus primeras sesiones? Francamente, las primeras sesiones estuve muy pintado, ¿no? Y yo diría que en el caso personal no tuve antes del Parlamento otra cosa que actividad política partidaria, es decir, no representación del Partido Colorado en este caso en ámbitos de gobierno, como sí el caso de Sebastián, que ya venía con una experiencia por lo menos de llevar a cabo cosas con el Estado, con el gobierno. Claro. En el caso mío no, era virgen en todo sentido. Y la verdad que las primeras sesiones yo lo que sentía era, pucha, acá se deciden las cosas pero no se están decidiendo acá, alguien las decide en otro lado, y yo cuando vengo acá está todo cocinado. Y efectivamente hay algo de eso. Luego con el tiempo uno se fue sacando el velo que tenía delante de los ojos y se fue dando cuenta que había muchas cosas que se hablaban en
los pasillos o en instancias de coordinación que existen y creo que son muy positivos, de coordinación entre los partidos antes de las sesiones, en instancias de comisión, en instancias que se generan formal e informalmente. Y bueno, ese fue un primer aprendizaje, ¿no? El hecho de ver cómo funcionaba efectivamente la sesión. Pues la actividad del parlamentario no se limita solo a la sesión del Parlamento, ¿no? Entonces está la sesión del Parlamento, está la comisión y está todo lo otro que hace el parlamentario en cuanto a su investidura política y su posibilidad de representar el Parlamento Nacional y su fuerza política en otros lados. Pero la verdad es que al principio, los primeros meses fueron meses en donde fue difícil entrar en caja y entender, no solo el reglamento uno lo puede leer. Ahora, otra cosa muy diferente es tener oficio con el reglamento, como hay veteranos legisladores en la actual legislatura que lo tienen, y también todo el oficio ese de las cosas que se hacen fuera del recinto y que entran precocinadas, digamos, al ámbito del Parlamento, ¿no? Del Parlamento, del hemiciclo, de la sesión ordinaria, digamos. ¿Pero te cobran derecho de piso, por ejemplo? ¿Vos, Federico, cuando entraste la primera vez, te sentiste que en algún momento te pasaron factura? No, en mi caso no porque no, digamos... No tuve una actividad muy, digamos, destacada, por el mismo caso que, por lo que decía Fernando, en mi caso me tocó una de las, no fue la primera, sino una de las primeras fue el presupuesto. De entrada me tocó los primeros 3 días de debate del presupuesto, y si hay algo donde uno puede estar pintado, es en una discusión de un presupuesto, que arrancó un domingo, un sábado, todo el día de 9 a 21, y el lunes que era feriado también de 9 a 21, me acuerdo que era un fin de semana largo. Y bueno, me tocó ahí. Te tocó hacer la suplencia en ese momento, entrar de titular. Claro, sí. En medio de entrar de titular cuando arrancaba la discusión del presupuesto, donde, bueno, por suerte, bueno, obviamente hay un trabajo por detrás enorme de más de un mes o casi 2 meses, donde nos presentaban una hoja de ruta más o menos para tener idea. Pues realmente, digamos, fue bastante complejo el ritmo de la discusión. ¿Tomaste la palabra? No. ¿Por qué? Porque para la instancia donde yo estuve el presupuesto, sí, ya estaban los oradores definidos. Quién exponía, quién contestaba, y hay un trabajo que uno tiene que respetar sí o sí, que es el trabajo de los compañeros que tuvieron más de un mes trabajando. En este caso era Gandini, era Beruá, estaba José Carlos Cardoso, Otegui y Abdala, que eran los que llevaban la voz cantante de nuestro partido porque habían tenido un trabajo previo. Por más de que uno a veces se tentaba de levantar la mano y pedirla... meter algún bocado. Sí, pero era realmente complejo porque no era para debutar con un presupuesto, era bastante complejo. Para ninguno de los tres se le escapó en alguna sesión, por más que estuviera fuera del lugar, hablar igual y que lo mandaran a callar. No, en mi caso, digamos, planificamos lo que vamos a plantear, y en el presupuesto me tocó trabajar sobre el Ministerio de Educación y Cultura y ANEP y UDELAR, y eran las instancias que uno... Lo que pasa que el presupuesto son 846 artículos, y cada artículo implica una decisión política, y bueno, como decía Santiago, ¿no? Federico, perdón. Claro, si uno no estudia mucho y además toda la discusión que se dio en la comisión y qué significa, porque hay un lenguaje muy técnico, digamos, cada artículo hace referencia a otras leyes y a su vez, bueno, todo eso tiene que estar muy digerido justamente porque luego cada partido decide qué artículos acompañar y qué artículos no. Y bueno, acá a veces hay errores de algunos, bueno, recuerdo algún error, digamos, del Partido Colorado que pensando que era una cosa era otra, pero no fue del Partido Colorado exactamente, sino de un legislador que no viene al caso, pero digamos, eso hay que tenerlo eso hay que tenerlo muy digerido, ¿no? Para el trabajo y bueno, la instancia del presupuesto es como el momento de digamos, donde uno queda más expuesto en el trabajo porque fueron 70 horas de discusión parlamentaria. La gente muchas veces no tiene ni idea lo que implica, no solo ese caso, ¿no? Sino como decía Fernando, todo el trabajo parlamentario que se da en las comisiones, que son horas y horas de preparar cosas, bueno, para luego plantear el debate. Como legisladores jóvenes en su primera legislatura y a título personal, y vamos ahora con Fernando, pero después vamos dando la vuelta en la mesa, ¿cuáles son las temáticas que más les preocupan?
¿Puedo hacer un apéndice de lo que preguntaste antes? Sí. No, que el botijeo, digamos, yo creo que para que exista botijeo tiene que haber dos, ¿no? O sea, el que botijea y el que se deja botijear. Y yo creo que, la verdad, los conozco a Sebastián y a Ricañi de siempre, desde hace mucho tiempo, y ninguno de los dos, digamos, se prestan a ese juego. Y otros compañeros que también de repente no es por un tema de edad, sino que la primera legislatura, y la primera legislatura también se puede prestar para que lo botijen por nuevo en el Parlamento. O sea que yo creo que la verdad, en realidad, para que suceda eso, de alguna manera uno tiene que ser cómplice de esa situación. Y siento que hay una rebeldía en el buen sentido de la palabra, en cuanto a que no ha habido botijeo, en cuanto a que han planteado legisladores que debutan en el Parlamento o que son jóvenes, temas de cualquier tipo. A mí me mandó callar la calle, Luis Alberto Lacalle, en el Día Internacional de la Democracia. Tuvimos un encontronazo fuerte con el expresidente. Me acuerdo, porque ¿cómo fue? Vos habías dicho... Yo lo que dije... se trataba de una celebración del Día Internacional de la Democracia. Sí. Entonces, más allá de todos los conceptos generales que uno puede vertir en sala acerca de la democracia, lo que es la democracia uruguaya, su fortaleza, sus debilidades, en fin, sí me parecía que era positivo que el Parlamento de alguna manera hiciera un mea culpa en algún momento de la pasividad con que vivió aquel febrero del 73. Yo creo que en algún momento se confundió con que se estaba hablando de junio del 73 y era el febrero del 73, que es cuando, todos recordarán, que digamos las fuerzas militares se le insubordinan a Bordaberry y Bordaberry termina pactando con los militares. Ahí se da el golpe de Estado, ese es el golpe de Estado real. Después lo otro era una crónica anunciada, lo que iba a pasar. Y en ese verano... Estaban todos de vacaciones, no sé si dijiste tú que estaban de vacaciones. O... Claro, eso lo molestó porque él era diputado, claro. Pero él capaz que estaba trabajando. Yo no estaba hablando de él, yo estaba hablando de la institución parlamentaria que como Parlamento no se reunió durante esos momentos, no se autoconvocó, no generó ningún tipo de instancia. Hubo una reunión en donde no se pudo sesionar porque no había quórum, ¿no? Como salieron crónicas después de ese episodio de algunos historiadores. Y la realidad es que fue muy tibia la reacción parlamentaria ante esa situación.